Hemos visto a través de los temas últimos que hemos presentado cómo el reino de Israel fue dividido en dos partes por causa del pecado de Salomón, que se dio a la idolatría y dejó de obedecer a Dios cuando era viejo. Hemos estado analizando cómo ese reino que quedó al norte con 10 de las tribus y como Jeroboam como su rey, se dieron también a la apostasía, se fueron a la adoración de imágenes, de estatuas que se establecieron y hemos estudiado o hemos analizado los pecados por los cuales fueron desechados por Dios. En este tema, que será el último que vamos a usar o vamos a tener para hablar de la apostasía del reino de Israel, vamos a analizar los últimos detalles y también vamos a ver algo acerca de Judá, que también se rebeló contra Dios hasta el momento en que fueron llevados a la cautividad. En Segunda de Reyes, capítulo 17, hemos estado estudiando y analizando lo que sucedió con Israel. En esta ocasión vamos a repetir algo de lo que está en el versículo 17 y en el versículo 18, que ya hablamos de esto, pero vamos a analizar un poco más acerca de lo que aquí dice. Comienzo leyendo el versículo 17, segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Hablando de Israel, dice, hicieron pasar a sus hijos e hijas por el fuego. No solamente la adoración a los dioses falsos, no solamente el dejar de adorar solamente a Dios y no a las imágenes, cuando Israel cae en la adoración de las imágenes, no solamente fue llevado a los pecados que conlleva desobedecer a Dios y adorar cosas hechas por los seres humanos, sino que una maldad lleva a otra maldad. En la degradación del hombre, cuando comienza a seguir el pecado, que deja de obedecer a Dios, es un mal que no termina en un solo mal, sino que cada vez más el pecado va degradando a la humanidad. Si nosotros hiciéramos o si hacemos un análisis de la historia del ser humano en la tierra, desde que fue creado por Dios en el Edén, cuando estaba en armonía con Dios, y después que el pecado entró, cómo la vida del ser humano se fue degradando y degradando, yéndose cada vez más a una situación más lejos de Dios. Llega el momento en que el ser humano, guiado por el pecado, conducido por el pecado, no solo deja de adorar a Dios, sino que cada vez va haciendo cosas más degradantes y más degradantes, y eso ha sido el, el continuo andar de la humanidad. Yendo al reino de Israel, donde se señala aquí que hicieron pasar sus hijos por el fuego, significa que quemaban a sus hijos. Y esos los quemaban no porque quisieran quemar al hijo por la maldad de la persona que ni siquiera reconoce a su hijo, sino que en los dioses que ellos se creaban,
y los dioses que adoraban aquellas naciones cada vez exigían más de sus súbditos, al punto que esos dioses, para calmar su ira, llegaban a matar a sus propios hijos, ofrecerlos, los quemaban vivos, los ponían en los brazos de estos dioses, ponían los niños y los quemaban vivos así. Muchas de esas estatuas se hacían de bronce o de otro metal. Muchos o eran huecos por dentro y tenían los brazos como puestos así como si fueran a cargar a alguien, ponían los brazos para cargar y ahí ponían al niño para quemar. Cuando el niño comenzaba a llorar, hacía un sonido y el padre que ponía a los niños ahí, pues, eh, y el niño era consumido por el fuego, en el llanto, en la desesperación del pobre niño, consumido por el fuego hasta que se consumía completamente. Eh, Eso es algo terrible. ¿Cómo un padre puede hacer eso con su propio hijo? Y vamos a hacer aquí una comparación con algo que ya hemos mencionado en esta temática que estamos teniendo. Cuando se habla de seguir a Dios, de obedecer a Dios, vimos en uno de los temas o en más de uno que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo que el que no deja padre, madre, no deja su familia por seguir a Dios, o quiere decir, el que pone a su familia, su padre, su madre, su esposa, su hijo, su hija, su hermano, el que pone a la familia por encima de Dios, no es digno de Dios, porque Dios es el que viene a salvar a la familia, es el que viene a salvar al ser humano. Y muchas personas dicen o razonan, ¿cómo es que Dios va a decir que primero se le debe adorar a Él, que primero hay que obedecerlo a Él que a la familia? Como si el amor más grande que existiera fuera de la familia, cuando el amor más grande que existe es el de Dios, porque Él es el creador que bendice a sus criaturas y cuando uno es fiel a Dios, uno está poniendo a su familia en el lugar donde su familia puede ser salva, puede alcanzar la misericordia y el amor de Dios para salvarlo. Pero el mal, dirigido por Satanás, lleva al ser humano a cegarse de tal manera que a sus propios hijos los entregan a esos dioses falsos, los entregan a Satanás para que fueran consumidos por el fuego. Por la otra parte, si en algún momento algún niño de estos se escapaba por alguna razón o que daban un salto y al sentir el fuego y caía, el caso es que si alguno se salvaba, era el favorecido de los dioses y por lo tanto podía hacer lo que quisiera y de todas formas estaría perdido. Esto no es otra cosa que la lucha entre el bien y el mal, donde Satanás esclaviza a la humanidad con el pecado y mientras más esclavizada está la humanidad por el pecado, peor y peor llega a ser la condición del ser humano. La única libertad verdadera está en Dios. Si aceptamos a Cristo, si aceptamos la palabra de Dios, si obedecemos la ley de Dios, entonces nosotros nos escaparíamos del mal y tendríamos la vida eterna porque seguimos a nuestro Dios. Pero el mal trata de destruir al ser humano, destruirlo con su vida aquí en la tierra y destruirlo por la eternidad, porque
al seguir el mal en la tierra, no siguen la salvación que Dios ofrece y el ser humano queda así destruido. Este pueblo de Israel, que Dios lo puso en este lugar, en este territorio, para que fueran fieles a Dios y para que guiaran a los demás, las demás naciones que no conocían a Dios, ellos tenían la responsabilidad de representar al verdadero Dios para que siguieran al verdadero Dios y la salvación alcanzara así a todo ser humano, a toda persona, desde luego, que alcanzan, que se ponen en las manos de Dios, porque es la única manera en que podamos ser salvos. Pero en la degradación, Israel siguió el mismo camino de los cananeos a los cuales Dios había dado a destrucción porque habían completado el colmo de la iniquidad, el colmo de la maldad. Y dentro de ese colmo de la maldad está este aspecto, que los padres estén quemando en el fuego a sus hijos. Pero además de esto, además de quemar a sus hijos, a esos dioses, que no eran nada más que demonios, también se dieron a la adivinación y el agüero, otras de las formas en que Satanás seduce y engaña a la humanidad. No hay agüero contra Israel, dijo Balaam bajo la inspiración del Espíritu Santo a Balac cuando lo mandó a buscar para que maldijera a Israel. Sin embargo, como que Israel dejó de ser fiel a Dios, entonces sí se dieron al agüero, se dieron a la adivinación y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. La declaración de provocar a Dios a ira es algo que vamos a mencionar en este momento, eh, pero no profundamente, sino someramente, porque la ira de Dios no es lo mismo que la ira del ser humano. La ira de Dios, solamente vamos a decir esto ahora, es la reacción de un Dios santo a las cosas mal hechas por el pecado y los pecadores. Un cambio de acción. No significa que Dios deje de amar a sus hijos, como los padres amamos a nuestros hijos, sean buenos o no sean buenos, los amamos porque son nuestros hijos. Dios ama a su creación, ama a sus criaturas, pero cuando la criatura se da a la desobediencia a Dios y a seguir el mal, entonces Dios no puede hacer nada para rescatar a esas personas. Y las consecuencias que la persona sufre cuando se entrega al mal, cuando se entrega al pecado, esa consecuencia que ellos sufren es porque Dios retira su protección, retira su cuidado de las personas que no obedecen a Dios. Pero los que sí obedecemos a Dios, los que nos ponemos en las manos de Dios, entonces tenemos el privilegio de ser protegidos por Dios, protegidos del mal, porque nosotros hemos seguido, hemos aceptado a Dios y hemos aceptado al bien, hemos aceptado obedecer a Dios y entonces tenemos la bendición y la aprobación de Dios. Por todas esas cosas malas que los israelitas hicieron, el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Y solamente en aquel momento, cuando quita a los israelitas de la presencia de Dios,
solamente quedó el pueblo, la ciudad, el reino de Judá, que todavía no habían completado el colmo de su maldad. Pero ni los del reino de Judá fueron fieles a Dios. Esto lo veremos más adelante. Vamos a seguir con Israel, que fue infiel a Dios, que se entregó en las manos del mal. Dice el versículo 20, y el Señor desechó a todo el linaje de Israel, los afligió y entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Dejamos a un lado ahora lo que tiene que ver con el reino de Judá y seguimos con el reino de Israel. Y entonces, en el versículo 22 volvemos a leer, y los israelitas persistieron en todos los pecados de Jeroboam sin apartarse de ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde llegaron? Versículo 23, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había dicho por medio de sus profetas, e Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy, hasta el día de hoy, dice el autor del libro de Reyes. Este hasta el día de hoy significa no al momento que yo estoy leyendo, sino hasta el momento en que el escritor del libro eh, escribió lo que había sucedido cuando estaba escribiendo el libro y el pueblo de Israel había sido llevado cautivo y se había dispersado entre las naciones y se dejó de saber de ellos. Salmanasar V fue el que llevó deportado a los del reino de Israel a, a Siria y los llevó a los lugares donde los pusieron. Esto sucedió por el año 721 antes de Cristo. Y vamos a ver ahora qué hizo o qué hicieron los asirios según su forma de actuar y de gobernar en los tiempos en que ellos fueron un imperio. Dice el versículo 24, y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, trajo gente de Cuta, de Ávila, de Aba, de Amad, de Sefarvaim, y los pusieron en las ciudades de Samaria, o sea, donde habitaban los israelitas, estas personas de distintos lugares, servidores de otros dioses falsos. Cada ciudad, cada lugar se hacía sus dioses, sus imágenes, y a esto ellos adoraban. Los de Israel también fueron deportados a los lugares donde acabamos de leer que los asirios lo llevaron, y los lugares de Asiria o las personas de Asiria fueron llevados y puestos donde estaba el reino de Israel. Era una forma de gobierno para que las personas no lucharan por su país, los esparcían entre las naciones. De una nación los llevaban para otra, los de esa para otro lugar, que nadie vivía en la tierra donde ellos habían estado y se evitaban, según pensaban, las guerras y las luchas, y así pues pensaban perpetuar su reinado en la tierra. Pero en nuestro estudio lo que nos interesa es saber lo siguiente. En este capítulo 17 de Segundo de Reyes se habla de lo que sucedió cuando los asirios traen a los habitantes de las otras tierras que trajeron a lo que era Israel.
se dice Samaria porque era la capital, pero que ocuparon todo el territorio de Israel. En aquellos tiempos, a cada uno tenía su adoración. Llegaban al territorio nuevo. Al llegar al nuevo territorio, se enfrentaron con un peligro. En la zona de Palestina, en la antigüedad, lo que es la zona de los cananeos, más bien que de Palestina, la zona de los cananeos, donde Israel habitó, habían leones. Esos leones, cuando la población llegó y se hicieron los reinos, se disminuyeron porque la gente los cazaba. Pero cuando se llevan a los israelitas al cautiverio y vienen otras personas y se van poblando los lugares poco a poco, los leones volvieron a proliferar y atacaban a las personas. Las personas idólatras pensaban que era Dios que les estaba mandando los leones para que les dañaran, se los comieran, porque de alguna manera, como que ellos eran ignorantes a la ley del Dios del lugar, en este caso, no conocían cómo servir a Dios, no adoraban a Dios porque no sabían nada de él, y los leones llegan en el momento y empiezan a dañar, entonces ellos lanzan la queja, el pedido de auxilio, porque necesitaban conocer las leyes de Dios del lugar. Pero los israelitas que se habían separado de Dios, ellos no seguían las leyes de Dios, pero los que se lo llevaban cautivo pensaron ellos que sí sabían y que ellos habían vencido a Dios y por eso al vencer ellos a Jehová se llevan a los israelitas cautivos. La solución fue mandar un sacerdote, pero el sacerdote que enviaron no era sacerdote que conociera de Dios, no era un sacerdote real del sacerdocio de Aarón, de los descendientes de Aarón, sino que eran de los sacerdotes que Jeroboam hizo y que los israelitas hicieron para su adoración a los ídolos que ellos tenían en vez de adorar al verdadero Dios. Cuando mandan a este sacerdote para enseñar cómo se sirve a Dios, el sacerdote tampoco sabía, porque no era un sacerdote que conociera de Jehová. Entonces lo que se hizo fue una población en Samaria que cada cual hacía lo que le parecía en cuanto a su adoración, al punto que ni adoraban a Jehová, ni adoraban al verdadero Dios, ni guardaban la ley de Dios, ni tampoco servían a los dioses que ellos iban a servir, porque hacían una mezcla de todos estos tipos de creencias y de acciones. De esta confusión salió el pueblo samaritano, salió el pueblo de Samaria. El lugar que ocupó Israel fue ocupado por los samaritanos. Samaritanos por Samaria, la capital del reino de Israel. Y los samaritanos pensaban que servían a Dios, pero no servían a Dios. Se hizo la confusión. Cuando Israel dejó de obedecer a Dios, Dios los desecha y se dejó de adorar y seguir al verdadero Dios. Cuando vinieron voy a llamarles samaritanos, porque es el resultado de las poblaciones que trasladaron y se establecieron en el territorio de Israel, estas personas tampoco siguieron a Dios, tampoco obedecieron a Dios, y la violación de la ley de Dios fue lo que quedó establecido en esas tierras.
Los israelitas se pierden en la historia. La Biblia no habla más de ellos como las tribus, como la nación. Hay personas que hablan y dicen cosas, pero no es lo que la Biblia dice, ni es la verdad. Esas personas amaron a los ídolos, fueron desechados y desaparecieron. A partir de este momento que estoy hablando, vamos a hablar del reino de Judá y cómo ellos también desobedecieron a Dios y siguieron el mal. Termino este tema diciendo, aparentemente aquí el pueblo de Dios tuvo un gran fracaso. Aparentemente aquí el mal triunfó sobre el bien, porque donde Dios reinaba y era adorado, llega a ser lugar donde adoraban a los ídolos, a los dioses inventados por los hombres, y las personas dejaron de seguir a Dios. Pero en realidad, en esas poblaciones, en esas personas, hubo algunos que fueron fieles a Dios. La historia de la humanidad en esta tierra está en que todos los que sean fieles a Dios forman el verdadero pueblo de Dios. Por eso el Evangelio se predica hoy, porque siempre ha habido personas que obedecen y siguen a Dios. Finalmente, todo lo que se sigue al mal, toda la adoración a los ídolos, toda la falta de obediencia a Dios, todos los que hagan eso van a ser destruidos. Y en esta tierra vendrá el día en que no quedará del pecado y del mal ni raíz ni rama. Y esta tierra será poblada por la eternidad por los santos del Altísimo, por todos aquellos seres humanos que aceptaron el plan de la redención y siguieron y fueron fieles a Dios que nos da la salvación y que nos da la victoria. Llegamos hasta aquí con este tema. Te pido que lo compartas con otras personas y seguiremos en nuestra próxima grabación hablando ahora de el reino de Judá.